Bienvenidos a un programa más del Nuevo Liderazgo, este programa que hacemos con tanto amor y profesionalismo ya hace más de 6 años y que sale, como les recordamos siempre, los sábados a las 11 de la mañana, también en nmmmiami.com, la radio de negocios de la Florida en Estados Unidos. Bueno, aprovecho también a recordarles que pueden dejar preguntas en nuestro WhatsApp durante todas las entrevistas que tenemos y la mejor pregunta, como siempre, se va a llevar de premio una comida para 2 personas en Sushi Club, la prestigiosa cadena de comida japonesa que tanto conocemos. Bueno, larguemos con el programa, aquí tenemos un montón de cosas y lo tenemos ahí a Martín Moyano. Martín, bienvenido, un gusto que estés en el programa con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer, querido, un placer. ¿Por qué no empezamos? Estuve mirando un poco tu currículum y demás. ¿Por qué no le contás un poquito a la gente qué es lo que haces? Actualmente soy dueño de varios sanatorios en el interior de la provincia de Buenos Aires. Tengo la propiedad del Instituto Médico de Madariaga y de la Clínica Saladillo. Tenemos en proyecto otro par de instituciones también en el interior de la provincia y también soy propietario mayoritario de una prepaga que se está ahora por lanzar a nivel regional en el área de influencia de los sanatorios. Y en el mundo de lo que tiene que ver con la dirigencia empresaria, actualmente soy vicepresidente de FECLIVA del Distrito Octavo, que es el distrito que une un corredor que va desde Lobos hasta Olavarría, Tandil y Azul. Mirá qué bien, un emprendedor argentino, ¿eh? Un Sí, se podría sobreviviente, decir que sí. ¿no? Sí, sí, en Increíble, algunos lugares soy el principal empleador. Eh, o qué sea, bueno, porque la sanidad es mano de obra intensiva. claro. Siempre digo, ¿no? Que es como una especie de tormenta perfecta, porque es mano de obra intensiva, con todo lo que eso significa, relación con sindicatos, trabajadores y demás, y por otro lado, con insumos en dólares. Todo lo que yo necesito para poder organizar el funcionamiento de los sanatorios es todo importado, prácticamente, ¿no? Es muy poco lo que hay de producción nacional, tanto de equipamiento como de insumos o de repuestos para equipos sanitarios de origen nacional, es muy, muy poco. Mira, Martín, me gustaría, si a vos te parece bien, empezar un poco por ahí, ¿no? O sea, hoy va a estar en el programa, está como invitado también un empresario que tiene un centro médico muy importante y cumple 50 años. Ya lo vas a conocer, por ahí lo conocés desde el medio, así que por ahí lo conoces. Es el dueño de clínica del Centro Médico Fitzroy, acá en Buenos Aires. Eh, y, mm, y me pregunto un poquito esto que vos decías al final, ¿no? ¿Cómo hace un empresario argentino que invierte en este país, más allá olvidémonos de signos políticos, de todo que este programa no los tiene, porque es un programa de empresarios para empresarios, ¿no? Pero la situación Ujú. actual te impide a vos llevar a tu negocio de una manera, llamémosle, en el resto del mundo normal. ¿Cómo hace un empresario No, como vos para... no es normal en el resto del mundo lo que hacemos nosotros, ¿no? Por Eso, eso, por eso, por primero eso, por eso. porque nosotros analizamos la economía en ciclos políticos, que por lo Claro, general son cortos, y para lo que ocurre en Argentina o son abiertos o son cerrados. Entonces, hace 40 años atrás, estos ciclos se podían dar en décadas y ahora se dan en años. Entonces, es más es complejo de increíble, lo es que así uno como vos supone lo contás. llevar adelante un negocio o una empresa en Argentina, de lo que ocurre en otros lugares, precisamente por ese motivo. Y además, al tratarse de una actividad regulada, las regulaciones varían de acuerdo al color político del gobierno que te toca y a veces están en conflicto. Y en el caso, además, primario de lo que tiene que ver la salud, como es una competencia originaria de las provincias, muchas provincias, pues en el caso de la provincia de Buenos Aires, no está en condiciones de prestar el servicio por sí misma a nivel público, estamos hablando, ¿no? Con hospitales provinciales en todo el territorio de su jurisdicción,
y entonces lo hace a través de hospitales municipales. Con lo cual el sector público está dividido en varios segmentos y el sector privado carece de articulación, digamos, ¿no? Ese es un problema y al no tener escala hace que uno tenga que ser un poco más ingenioso. Cuando digo escala estoy hablando de que no es lo mismo un sanatorio del interior de la provincia de Buenos Aires como la Clínica Saladillo, que es una institución de 30 camas, 40 camas, que el FLENI, ni por Seguro, complejidad seguro. ni por cantidad de camas, ¿no? Seguro. Para la gente que nos escucha en el programa, que es de Estados Unidos, ¿no? Como decían al principio del programa, esto se repite los sábados en M Miami, que es una radio bastante conocida de Florida, en Estados Unidos, donde se viven cosas más normales, menos cíclicas, todo es más previsible. Vos nombraste recién el tema de la importación, nombraste recién, qué sé yo, Claro, porque tiene que me ver con ima- los ciclos económicos. Si el ciclo económico es cerrado, exactamente. vamos a poner un ejemplo, gobierna el kirchnerismo, hay un dólar con un valor determinado para la compra de importaciones y un valor con otro valor determinado para la exportación, ya se tenga impuestos o no. Y Déjame que eso te hace haga, que sí, el precio de un insumo tenga determinadas condiciones. Ahora, si por el contrario el ciclo económico es abierto, el valor de ese insumo también varía, digamos, ¿no? déjame que te haga una pregunta que nos va a servir mucho de introducción. Como te dije hoy al principio, tenemos varios invitados hoy en el programa y lo tengo ya ahí también en espera al precandidato de Juntos por el Cambio para la Intendencia de Tigre, nada más y nada menos. Me Ah, gustaría mira hacer vos. el link entre esto que me decís que es tan importante, la situación de los empresarios hoy en la Argentina. Hablamos de los vaivenes de la economía, hablaste ya también de las importaciones, que no hace falta ni explayarse mucho más porque ya sabemos todos los problemas que tenemos. Nombrame, pero así de manera taxativa, 4 o 5 problemas más que vos tenés siendo un empresario del sector de la salud. Por ejemplo, acá siempre No, no, el escuchamos el tema de que peso no de se la consiguen cuestión fiscal médicos, es etcétera. enorme, el peso de la cuestión fiscal es enorme, porque las empresas pagan tasas locales, provinciales y nacionales. Entonces el Estado termina siendo en una actividad El mayor como accionista. la sanitaria un socio porque recauda por las tres jurisdicciones, ¿no? Y si además, en el caso de la sanidad, la actividad es totalmente en blanco, o sea, no es que es en negro, o sea, la plata surge de obras sociales y empresas de medicina prepaga, o sea, está bancarizada en un 90%, eso te lleva a otra situación en donde además tributás ingresos brutos, ganancias o créditos y débitos de una manera que depende del volumen de la empresa, es muy importante. Y como contraprestación no hay casi nada. Entonces muchas empresas de las más pequeñas tienen la emergencia sanitaria que vino para quedarse desde la crisis del 2001 y esa emergencia sanitaria hace que las empresas, muchas de estas pequeñas, tengan enormes deudas o pasivos fiscales que después no pagan, pero que no se ejecutan porque el Estado no embarga. Entonces, ese me parece que sería un primer problema. Una toma de conciencia de la dirigencia política acerca de el costo que el Estado tiene en las empresas y en donde además las empresas es recaudador de impuestos, porque si yo te dijese, mira, si yo le pago el sueldo a cada uno de los trabajadores y que cada trabajador se pague su aporte y su contribución, y no que lo tenga que retener yo, ¿cuál sería la situación? ¿Sí? Nosotros a veces tenemos que tener en la oficina gente que se dedica solamente a la cuestión fiscal. Entonces, ese es un primer tema que me parece que la política debiera entender con mucha claridad. Y después el otro problema que yo creo que hay con la política es que a veces, y no siempre, facilitan el desarrollo o la consolidación de las empresas. Entonces, Este es un punto este, importantísimo. claro, no las considero, a ver, por más que yo he tenido conflictos con algunos funcionarios políticos locales a nivel municipal, a pesar de ser el principal empleador del pueblo. Eh, entonces, no todos piensan de la misma manera y consideran de la misma manera o le dan el mismo valor a la posibilidad de crear trabajo, ¿no? Porque también convengamos que la vara en la Argentina con respecto a la creación de trabajo está muy baja porque hay muchas posibilidades de conseguir recursos sin trabajar por parte de la población. Entonces, eso me parece que es el otro elemento por el cual
la política debiera prestar atención al hecho. Una cosa es brindar asistencia social a aquel que se encuentra en un mal momento para que pueda tener un momento, otro momento distinto, y otra cosa es hacer de la asistencia social un tren que no tiene ni destino ni fin, y que lo único que hace es sumar pasajeros. Entonces, hace que sea muy difícil inclusive la mejora. Y después, por último, me parece que la otra cosa que tiene que prestar atención la política, en el caso sanitario que voy a hablar, es que no hay incentivos para la formación y la capacitación de personal. A nosotros nos cuesta mucho conseguir personal calificado para cubrir los diferentes puestos de un sanatorio, más en el interior de la provincia de Buenos Aires, en donde no hay estímulos ni diferenciales para que la gente se radique. Te voy a dar un ejemplo, Martín, de algo que me ocurre. Yo estoy en Madariaga, uno de los sanatorios está en Madariaga, y te tengo que decir que, por ejemplo, en Pinamar no hay prestadores privados, el único privado soy yo, que estoy a 20 kilómetros. Y no hay tampoco incentivos para que los médicos se desarrollen en Pinamar, y es una localidad que tiene un enorme poder adquisitivo y que es la única que en el interior de la provincia de Buenos Aires creció de post pandemia en un 30% de su población, con lo cual me parece que la respuesta a este tipo de situaciones, si la política no las ofrece, no sabemos quién las puede llegar a ofrecer, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Antes de irnos a la primera pausa y después le voy a dar la palabra un poco a Claudio para que nos responda desde la política, ¿no? ¿No? ¿Qué se piensa con todo esto? Además, Claudio tiene la virtud de que es empresario también, o sea, no es el típico político que ha hecho política toda su vida. De hecho, esta es su primera experiencia, según entiendo. Martín, al día de hoy, con todo esto que vos contás, eh, que son como problemas, obstáculos para emprender, ¿las empresas son rentables en la Argentina? Siento que vos ya tenés dos, estás por armar la tercera, En estás realidad tan metido en tengo el tema de un salud. popurrí de empresas, pero son 5 las que tengo en total. Bueno, de esas Hay cinco, ¿son algunas que son rentables? rentables, hay algunas que están equilibradas y algunas que están deficitarias, digamos, depende del Claro, momento en el que estén. claro. El negocio de la salud es un negocio en donde el médico gana plata, no la unidad sanatorial, digamos. De hecho, yo trato siempre de que queden en equilibrio friccional en más o menos 5%, ya sea de crédito o débito respecto del ingreso total. Eh, Claro. Nosotros lo que creemos que puede llegar a dejar un buen margen de rentabilidad es la integración vertical con el prepago, que es el producto que vamos a lanzar ahora. Claro, Pero sí claro. tienen esta condición que son grandes generadoras de empleo. Yo soy empleador de aproximadamente más de 200 trabajadores entre médicos y personal de apoyo y personal asistencial, ¿no? O sea, cada unidad son aproximadamente entre 70 y 80 empleados con los ojos cerrados antes de empezar. Vos calculá que un sanatorio tiene que estar abierto las 24 horas, esté o no completamente ocupado, ¿no? Seguro, seguro. La última pregunta que te hago antes de ir a la pausa, está siendo muy rica la charla contigo. Eh, ¿Vos le recomendarías esto a un inversor? O sea, ¿cómo es la forma en la que vos podés llegar a conseguir un inversor de acá o sobre todo de afuera, ¿no? Que viene y que se encuentra con todo este Mira, Martín, despelote, yo por te voy así a contar llamarlo, ¿no? una anécdota personal. Dale, Yo obviamente cuando era joven, yo más joven, milité toda mi vida en el Partido Justicialista, ¿sí? Vengo de una familia que viene del peronismo. Y hasta que dejé de militar hace ya muchos años atrás y hice el camino inverso de la otra persona, digamos, ¿no? O sea, ingresé en la actividad privada. En un momento determinado, en el año 2016, después de dejar la, la Gerencia General de la Cámara de Fertilidad y Técnicas de Reproducción Humana, me designan por la vía del Poder Judicial interventor del Centro Gallego de Buenos Aires, que era un hospital gigantesco en Belgrano y Pasco. Nosotros ahí entramos con un enorme conflicto sindical, cesación de pagos y demás. Para hacerlo corto, nosotros ahí lo que buscamos fue un inversor extranjero que le dé al centro gallego
un vínculo, una integración vía Fundación Favaloro. O sea, rescatábamos la Fundación Favaloro, que no tenía integración vertical, o sea, no tenía ni obra social ni prepago, y rescatábamos una institución muerta como el Centro Gallego, que tenía las camas que la Fundación Favaloro no tiene. Dicho esto, el potencial comprador, que era el grupo Rivera Salud, un grupo de España de capitales norteamericanos, nosotros tuvimos auditorías de PW, o sea, te estoy diciendo que para que los americanos se dignan a pisar el suelo, teníamos que tener, y esto se manejó inclusive en las máximas autoridades del gobierno de Mauricio Macri en aquel entonces. Pero no logramos cerrarlo, porque el problema de los... Imagínate que los inversores llegaron el día que se armó el escándalo en el Congreso, nosotros estábamos a pocas cuadras. Entonces hubo piedras, palos, el día que se votaba la jubilación, en el 2017. Y después, las tensiones y los líos y demás. Y después vinieron 2 devaluaciones en seco, si te recordás, la del 2018, Sí, claro, y eso los claro, espantó. claro, sí, claro. ¿Cómo se lo explicás, no? ¿Cómo se lo No, explicás? nosotros armábamos Claro, planes de negocios con ellos, tratando de trabajar para hacer la traducción del serrucho inverso, que son la tasa de inflación y la devaluación, pero no podíamos darles garantías respecto de los ciclos económicos abiertos o cerrados que históricamente la Argentina tiene, claro, porque no claro, había claro. garantías para adelante de que no hubiera un cepo, No, 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 que de hecho no, en el no, mismo gobierno lo hubo después, ¿no? no, no, totalmente, Entonces, totalmente. era medio como Eh, con la bola de cristal, ¿no? es muy Porque el bueno plan era 25 años. es muy bueno, Martín, la anécdota que contás, porque es un caso frecuente de todos aquellos que quieren traer inversores a la Argentina para así potencializar sus empresas, ¿no? Muy interesante. Y Bueno, además no todos comparten el hecho de que haya inversores, ¿eh? A ver, vamos a seguro, decirlo también con seguro, claridad que no todos seguro. comparten la idea, que va a venir a hacer negocio acá, si yo no sé qué. Se va a llevar la Nosotros plata también somos nuestra y un montón de bastante cosas que son malandrines como sociedad, vamos a decir. y un montón de cosas que son del siglo anterior, ¿no? Pero bueno, las seguimos arrastrando. Voy a preguntarte seguramente algo relacionado con tu experiencia en la política también, Martín, que lo tenía Dale, con anotado acá, todo así que más tarde gusto. te voy a preguntar. Bueno, nos vamos a ir a nuestra primera pausa del día de hoy y al regreso lo voy a presentar ya formalmente a Claudio Cufré y le vamos a preguntar un poquito esto, ¿no? Todos los problemas que vos nombraste, el tema de todos los impuestos que se les ponen, de la imposibilidad de importar, de que no hay incentivos, de los cambios políticos que te cambian todas las reglas, de que los planes que se entregan y que hacen que la gente no quiera trabajar o no sea tan fácil contratarla, de este tema que tirabas casi al final de la falta de profesionales y la falta de incentivos también que hay para las empresas. Bueno, armamos una pelota con todo eso, una bola con todo eso, y vamos a ver cómo Claudio, después de la pausa, trata de desarmarla de alguna manera y ayudarnos a ver, bueno, a ver esta nueva política que generás vos, Claudio y demás, cómo hace para resolver un tema que es una deuda pendiente ya hace muchísimos años en la Argentina. Bueno, no hablo más, nos vamos a la primera pausa del día de hoy y continuamos enseguida con más programa del nuevo liderazgo. Ya estamos de vuelta con el programa. Continuamos ahora con la entrevista a Claudio Cufré, como ya adelantábamos antes de irnos a la pausa. Él es precandidato de Juntos por el Cambio para ser intendente de Tigre, una de las localidades más importantes de la provincia de Buenos Aires, y es un empresario que se está convirtiendo en político. Así que, Claudio, bienvenido al programa y contanos un poquito, primero, como empresario, si coincidís con todo esto que dice Martín, que seguramente que sí, como todos nosotros, y después desde la política, ¿qué cosa empezás a vislumbrar que se puede hacer con algo de todo esto que nos hace que sea tan difícil tener una empresa en este país? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación, Martín Cañete, gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, Moyano, Martín Moyano, ¿cómo están? Bueno, creo que en mi transitar por este espacio del empresariado, eh, uno de los yugos más grandes que aparecen es justamente esta matriz, ¿no? Esta matriz, me reía y anoté acá cuando Moyano hablaba de las garantías
qué garantías le daba a la cosa, al empresario para que venga a invertir, ¿no? En un país que es sumamente viable, pero con políticas totalmente inviables, cambiantes, que justamente afectan directamente a lo que yo llamo matriz. Creo que la clave de eso está en que esta matriz sea transparente. Por supuesto que hay intereses económicos que atentan contra eso. Hablo de los intereses económicos que, de alguna manera, y esto lo digo como vecino, gestan los políticos, ¿no? Esto de nada por acá, nada por allá, esto lo uso para esto otro, y van generando como estos espacios de corrupción, de espacios que parecen viables, pero que en un abrir y cerrar de ojos te cambian el curso de la cosa y nos dejan a la empresa, te hablo como empresario ahora, nos dejan con posibilidades inciertas. Cuando uno hizo todos los números y evaluó el markup y las utilidades y demás, de golpe hay un cambio y nos dejan sentados en el piso. Bueno, se mete mucho la política, como decía Martín, ¿no? Antes de ver qué cosas se te ocurren que se pueden hacer o resolver, te las voy a volver a nombrar todas de vuelta, pero ¿por qué crees que la política no está al tanto, no está detrás, no está encima, llámalo como quieras, de las empresas y los empresarios pyme, ¿no? Que si uno ve los números de la economía argentina son el 80 al 85% de la producción. O sea, ¿por qué crees que pasa esto? Que es un contrasentido total, ¿no? Es un contrasentido, sí, sí. Y de hecho, vos fíjate como a la hora de recaudar solamente van a buscar al empresario agrónomo, al agro, de alguna manera a la hora de encontrar un efecto inmediato y recaudativo, y por eso vuelvo a sostener lo de la matriz, nos encontramos con el político, con la presencia de la política. Pero antes, cuando hay que acompañar, cuando hay que apoyar, cuando hay que generar verdaderos conglomerados productivos, esto no sucede, está a las claras. Y si sucede, como necesitan el control, no hay transparencia, y termina pasando esto, ¿no? Que uno no sabe cuál es, no sé, cuál es el interés que tenemos hoy del dinero que le pedimos a los chinos. Y esto es una constante, lo podemos ver acá porque se hizo público, pero hay un montón de estamentos. Yo estoy en el municipio de Tigre, intentando convertirme en candidato del espacio por Patricia Burrich, y podemos ver acá como ejemplo cómo el desorden o la no transparencia es un poco el juego que tenemos en los actores cotidianos para que no se note, no se sepa en qué la gastan. Y digo esto porque es un ejemplo chiquito, pero después lo podemos comparar en lo grande y encontramos que es la misma escala. Y acá no hablamos de partido, no hablamos que porque uno sea mejor. Acá hablamos de que la política tiene, como dije antes, una matriz que está fracturada, que está planeada, que está indexada por un montón de contradicciones y intenciones no tan claras que hacen que no sea clara la propuesta también. Seguro que sí, seguro que sí. Decinos una cosa que se te ocurra que se puede hacer para mejorar esta situación de las pymes, más allá de este primer punto que es un puntazo que tiene que ver con la corrupción, ¿no? Ni hablar que eso es lo más ineficiente que puede haber en cualquier organización de cualquier tipo. Pero más allá de resolver el tema de la corrupción, que yo creo que está enquistada y va a llevar años, ¿qué otra cosa puntual crees que se puede hacer? Supongamos que Martín tuviera una de sus 5 empresas en Tigre. ¿Qué cosas se podría hacer para ayudarlo a Martín a tener una, no sé, un poco más de ayuda, una empresa un poco más rentable, ¿no? Un poco menos de ahogo. Acá mirá, apareció algo que también creo, ¿no? Los empresarios no somos carmelitas descalzas. Entonces, lo que intentamos hacer a veces es ir por lo máximo posible, porque no sabemos en qué momento va a venir una tormenta y me va a dejar con los pantalones por las rodillas. Para que esto no suceda, y perdón por la
analogía. Fuiste igual muy literal, te entendimos todos, claro, está claro. Perdón. Entonces, digo, por un lado, y después nos señalan con el dedo, ¿no? Que quizás ahí Martín me pueda acompañar. Digo, del lado de los empresarios. Pero si tenemos una política clara, donde verdaderamente eso sabemos que no va a pasar, vamos por menos. Vamos con puntos de utilidad, con menor margen, sabiendo que la seguridad del rentero lo tenemos y no pasa nada. Y no es tan loco, como decía Moyano recién, que la sumatoria de participaciones nos dejen con un 30% para después pagar costos, empleados, y de ahí después de eso que nos quede algo. Termina siendo loco porque lo que termina pasando es que no, como no es claro, en algún momento empieza uno a trastrabillar con que, cuando terminé de hacer los números, este mes perdí. Entonces, si las políticas, y volviendo un poco, ¿no? Si las políticas fueran claras y verdaderamente nos invitaran a, como empresario digo, a participar, y como político digo, de políticas sanas que hagan esa relación, encontraríamos como una amalgama, como algo que verdaderamente no tendría falla, porque el espacio político ejecuta o planifica un terreno fértil y los inversores o los empresarios pueden ahí invertir en ese terreno sabiendo que eso va a ser justo para todos. Y eso puede pasar. Claudio, te pregunto bien concretamente, hay cosas que un intendente o que yo, un diputado no puede resolver, ¿no? De las que decía Martín, por ejemplo, que es el tema de la importación o el triple impuesto y demás. Pero desde una intendencia, ¿se puede ayudar con el tema de incentivos, con el tema de bajar un poco los planes y que haya más gente con ganas de trabajar, de alguna manera incentivar las inversiones o de tratar de fomentar que haya más profesionales, por ejemplo, de la salud, como necesita Martín? ¿Qué cosas se te ocurre que se puede hacer en función de esto? ¿Te parece que se puede lograr? ¿O vamos con la corriente y seguimos lo que viene de arriba y no? Martín, estoy convencido de que se puede lograr. Y acá un poco, creo que, bueno, quiero escuchar después a Moyano. Acá parece esto como, ¿podré generar un espacio donde la vinculación con la necesidad del otro esté primero y que no sea a efectos meramente recaudativos? Entonces encontraría que del otro lado hay una necesidad, y si hay una necesidad, ya no pienso en cuánto más voy a recaudar, sino en cuántos médicos más voy a tener, en el caso de la medicina, o en cuántas cámaras más voy a tener, o cuántas luces más voy a tener en el caso de la seguridad, o cuántos patrulleros más voy a tener en cada cuadrícula. Lo que digo es que si de alguna manera uno se involucra desde el municipio, y acá hablo como futuro intendente, me involucro con las partes para que las cosas sucedan y no pienso en lo recaudativo, seguramente voy a tener una experiencia de éxito. O sea, no puede fallar, porque eso es como en la vida empresarial. Ahora, si ya de entrada estoy viendo cuánto tenés en el bolsillo para aprovecharme o para agarrarla y salir huyendo, ahí sí estoy complicado. Bien, muy bien, muy interesante, muy interesante. Nos vamos a ir a la segunda pauta publicitaria del día de hoy, pero les dejo una pregunta a los dos. Me gustaría que interactuemos un poco los tres también, Martín, para que vos vayas pensando en esto, ¿no? Desde tu experiencia en la política también, que la has tenido y ha sido también importante. Eh, la pregunta es, desde una persona que se dedicó bastante a la política y de una persona que recién está entrando a la política, ¿qué obstáculos se encuentran para crear, para hacer cosas nuevas, para resolver problemas, para traerle más bienestar a la ciudadanía? O sea, ¿cuáles son los obstáculos comunes que uno se encuentra? Yo creo que para todos los empresarios y gerentes que nos están escuchando y que no conocen generalmente absolutamente nada de la política, más allá de la que se hace en las empresas y generalmente en las empresas grandes, sería algo muy interesante para trabajar y para escucharlos a ustedes dos. Nos vamos a la pauta publicitaria entonces con esta pregunta planteada, ¿no? Para nuestro regreso. Y aprovecho para recordarles a todos nuestro número de teléfono 11 33 50 0297.
para dejarnos sus mensajes con preguntas para estos dos muy buenos entrevistados que tenemos el día de hoy. Y recuerden que la mejor pregunta va a llevarse de premio una comida para 2 personas en Sushi Club. Nos vamos a la pausa entonces y les dejo planteada la pregunta para nuestro regreso. Continuamos en el programa El Nuevo Liderazgo, seguimos con nuestros invitados y ahí ya como lo pueden empezar a ver se nos suma un invitado más también, ya diría un amigo de la casa porque hace muchos años que lo entrevistamos y que es uno de nuestros auspiciantes, ya lo voy a presentar en vivo a toda la audiencia. Bueno, le dejé una pregunta planteada para los dos, tanto para Martín como para Claudio, uno como dijo con una experiencia en el caso de Martín de muchos años en la política y otro en el caso de Claudio, un candidato a intendente por el Partido del Tigre que está haciendo sus primeros pasos en la política. Pregunta para los dos, pregunta que quiere escuchar todo empresario pyme de la Argentina, ¿no? Es, cuando uno se vuelca a la política, seguramente se vuelca con ansias o con el objetivo, con las ganas de hacer más, de que las pymes salgan adelante, de que la economía ande mejor, de que se vuelvan más productivas las empresas, porque uno como político gana con todo eso. La pregunta es, ¿qué obstáculos se encuentran en el día a día al momento de querer ayudar a las empresas argentinas a desarrollarse mejor? Empiezo por vos, Martín, ¿te parece? Dale, yo a ver, primero voy a hablar un poco desde la vieja política, vamos a decir así, ¿no? Porque yo milité en el peronismo década 80, sobre todo los 90, y estuve vinculado hasta al año 2012, 2000 por ahí. Yo creo que en el caso del peronismo lo que había, como había una cuestión de organización de estamentos, siempre hubo un vínculo muy importante con el empresario grande, ¿sí? Y con el empresario pyme lo hacían a través de la CGE, digamos, ¿no? Esto es de la época de mi abuelo, vamos a decir así. Sí, Después, en la época de Menem, las cosas varían también, ¿no? Pero con Menem lo que más, el vínculo que hubo es que el empresariado, un segmento del empresariado podía opinar mucho sobre determinadas medidas económicas, inclusive con mucha más fuerza que la CGT, pero no había tanta dirigencia política empresaria dando vuelta, como sí lo había, si ustedes lo recuerdan, a lo mejor en la década del 80. Esto tiene que ver también con situaciones en donde la dirigencia política de origen empresario o el empresario se mete en la política en épocas de alta inflación. Por lo menos es lo que me tocó vivir a mí, digamos, ¿no? Porque después en la última etapa en la que yo milité, tanto y en la que fui funcionario público, digamos, ¿no? En la primera etapa del kirchnerismo había un vínculo muy importante con la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, y eso hacía que muchas pymes fluyan por ahí, al punto de que el economista jefe de la UIPA fue ministro de Economía, ¿sí? Estoy hablando de que fue secretario de Industria de La Baña. sí, sí. Y entonces, claro, había una relación. Que después eso, ya cuando entran a tallar dentro del peronismo, por lo menos voy a opinar yo, ¿no? Muchas agrupaciones, o cuando entra a tallar, si se quiere, más el ala universitaria, que tiende a ser de izquierda, pasó en la década del 70, pasó con el gobierno de Cristina y la Cámpora, el vínculo con el empresariado se pierde totalmente. Claro, claro, Y voy a hacer claro, un solo comentario respecto de la crisis con el campo. La crisis con el campo generó una ola de dirigentes políticos opositores, ¿sí? claro. Porque convengamos que, por ejemplo, la Federación Agraria es una federación de productores agropecuarios pymes, ¿sí? No son grandes terratenientes. Y sin embargo, la Federación Agraria de Entre Ríos dio un senador nacional que es dirigente del PRO. Seguro, O sea seguro. que yo creo que el empresariado, cuando encuentra límites
inclusive injusticias que tiene que soportar en silencio, hace que participe de la actividad política. Distinto eso del trabajador, que como se encuentra representado estamentalmente siempre por los sindicatos, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas, hace que en la relación política de los gremios, hace que normalmente participen de listas, hasta de clubes de fútbol, o sea, da para Seguro, todo el sindicalismo, ¿no? seguro, seguro. Pero el empresario que es más cuidadoso, que siempre siente que tiene más para perder, sobre todo si es más pequeño, es mucho más cuidadoso a la hora de Seguro, participar en política. Participa en política cuando en momentos de crisis o de hartazgo o de cansancio, ¿no? seguro, Eso me seguro, parece a mí que es la gran... seguro. Y creo que los partidos políticos no están preparados ni organizados, más ahora que creo yo que es más difícil encontrar partidos políticos estructurados. Creo que el único partido político estructurado que queda en Argentina es la UCR, pero es un partido pequeño, digamos, no es un Bien, partido de mayoría. El nivel de fragmentación social ha hecho que, y con lo arcaico que funcionan los partidos políticos, nos hemos encontrado con soluciones raras, como esta de las PASO, en donde bien, todos opinamos de quién es el candidato del otro, aunque no seamos de esa fuerza política, digamos, bien, ¿no? bien, Ese bien, bien. Muy, absurdo muy me interesante. Perdón que parece, te corte, Martín, pero se nos va el programa. Pero dale. muy interesante lo que nos contás, sobre todo este tema de cómo ha ido variando en este país la mirada sobre las pymes que tienen los partidos políticos y todo lo que contaste también dentro del mismo partido político, cómo va variando también, ¿no? Y en qué situación está hoy. Claudio, muy cortito te pregunto, un minutito. Decinos algo que vos encuentres en la política como obstáculo para ayudar, para colaborar, para desarrollar o ayudar a desarrollar tantas empresas que hay en la Argentina que hoy necesitan esto, ¿no? Yo creo que hay una novedad, es que, como decía antes, hay una matriz que es la que está mal, ¿no? Y que hay una novedad, la novedad es que hay eh, una política nueva, joven, con nuevas ideas, que puede generar ese cambio, que no tengo ilusiones de que sea cortoplacista, seguramente va a llevar un tiempo, pero que va a empezar a incidir para que todos los actores políticos hoy empiecen a tomar conciencia que así no se puede. Tengo esa ilusión, espero, es mi anhelo casi. No tengo experiencia en ese acto porque no soy político, soy un ferviente posible político. Sí, político soy ya, seguro que sí, pero lo que digo es que no pude tener actividad en esa acción. Así que Bien, con todas las ilusiones empiezo a pensar que el problema está en la matriz y que la vamos a poder cambiar con una política distinta que proviene de una bien. cabeza más joven. Bien, ojalá que sí, todos creo que tenemos esperanza en eso. Bueno, aprovecho para presentarlo ahora sí formalmente a Iván Shusterov. Bienvenido Iván al programa una vez más. ¿Cómo estás, querido? Qué gusto verte. ¿Cómo andás, Martín? Una vez Muy más, bien, sí. por suerte. Muy bien. Bueno, ya escuchabas cómo la política se distanció del mundo empresarial al que vos también pertenecés. Martín Moyano también es un empresario argentino también de la salud. Nos contaba recién. Contanos un poquito, Iván, cómo llega una empresa como Centro Médico Firroy, conocida por todos, a cumplir 50 años en este país. ¿Cuáles son los dos o tres artilugios, ingredientes, ¿no? Algo que digamos todo lo demás, wow, voy a llegar a los 50 años, ¿no? Con mi empresa. Decinos, ¿cómo hicieron para llegar a esto? Bueno, primero, no sé si viste que hay una tendencia en la cual hay empresas que son como startups que se crean y después tienen un propósito limitado y después, bueno, desaparecen también, digamos, ¿no? Sí, No tiene por qué una empresa durar 50 años, digo. Es un bien, valor que para algunas personas es importante y para otros no tanto, para empezar. Pero está en bueno, está general uno bueno. dice 50 años es mucho y uno dice, ah, no, me gustaría que dure mi empresa un montón. Pero bueno, un pensamiento clásico eso, ¿no? Bueno, y después con respecto a la receta, no, bueno, lo hablaba con Daniel la otra vez cuando me entrevistó, y si tengo que resumir, ¿no? Creo que lo principal está relacionado con tener una cultura. La empresa fue fundada por mi padre, que sigue estando, tiene 77 años, sigue estando en la organización. Es una empresa de segunda generación porque está mi hermana.
no de tercera, no están nuestros hijos todavía. Dicen que la tercera generación, ahí hay como Sí, lo un, sabemos, un no lo punto de digas, inflexión, no sabemos. lo voy a Sí, sí. decir, pero vamos a ver qué pasa. Todavía no vinieron. Vos dejala bien arriba por la duda. Yo la dejo ahí, no voy a generar ningún prejuicio, nada, no voy bueno, a condenar a nadie. Entonces, esa es la situación. Y creo que tiene que ver con la cultura, una cultura muy orientada que te permite la pyme eso, ¿no? La mentalidad de pyme, aunque la estructura nuestra es una empresa grande, porque hay como 1000 empleados, tenemos 2 sedes, empresas que tercerizan a nosotros el servicio y demás. eh, es estar al lado del cliente. O sea, nosotros nos orientamos al Exactamente. cliente y es un servicio que si bien tiene un estándar, es personalizado. Y eso te permite, la cultura pyme, la cultura familiar, en algún punto te permite eso. Claro. Porque estás ahí, tomás decisiones rápidamente. Entonces me parece que esa flexibilidad que tenemos nos permitió poder adaptarnos a la coyuntura de cada etapa, ¿no? De la Argentina y demás, macro y micro. Y que el cliente eso lo vea y de alguna manera lo valore. Porque Es las decisiones interesante. no se toman desde la matriz de, no sé, Alemania, se toman acá y rápidamente. Es interesante lo que decís, ¿no? Una empresa que ya tiene más de 1000 empleados, cómo sigue, digamos, conservando de alguna manera esa mentalidad pyme que la hace ser más flexible, más abierta, más rápida también para aceptar los cambios y demás. ¿Y cómo se logra esto de que una persona de 77 años tan exitosa, que ha logrado tanto, le vaya delegando el poder a sus hijos en la empresa? ¿De qué manera se logra? Que es un tema también súper atractivo, ¿no? Para conocer. Bueno, Si lo es un podés gran, decir en 2 minutos, digamos. sí, es un gran, Te maté con la pregunta. mucho psicólogo, mucha inversión Mucha en terapia psicólogo, mucha familiar. terapia, olvídate. Bueno, para partir de ahí, mucha inversión ahí. Además del psicólogo, te diría, bueno, creo que el cambio pasa por uno. Yo cuando ingresé en la institución tenía 18 años y venía con el manual bueno, en verdad ahí empezaba la facultad, pero venía con toda esa cosa teórica de la facultad, el ideal y todo, y bueno, y me chocaba Todo con el todas tiempo. las olas que podían haber. Y con el tiempo fui adaptándome y entendiendo lo que sí se podía cambiar y lo que no, y trabajando sobre ese margen que yo tenía. Y sobre el margen que no, bueno, fui buscando la manera de que eso no me afecte al punto de decir, bueno, no tengo más ganas de estar en este lugar. Y, Claro. y apostar a que en algún momento se pueda cambiar. Y creo que con el tiempo, con Está paciencia, con cambiando. diálogo y teniendo mucha claridad en lo que uno quiere, clave, a dónde uno quiere llegar, más allá que no lo pueda hacer en ese momento, se van dando las cosas. Bien, Eh, bien. Qué importante eso que decías antes de que la empresa tenga como 2 o 3 drivers importantes, estratégicos en los que se apoya, ¿no? Como la satisfacción o la forma personalizada de atención que tienen hacia los clientes que decías recién. ¿El empleado en qué lugar juega en una empresa como la tuya? Hoy no, hace un ratito Martín nos decía, nos cuesta mucho conseguir gente profesionalizada, nos cuesta mucho que haya incentivos, ¿Cómo haces para captar y retener personal que hoy en día es lo más importante, una de las cosas más importantes, ¿no? y bueno, yo te voy a dar te voy a decir una anécdota, ¿no? Algo que nos pasó. Por ejemplo, tecnología. El área de tecnología, nosotros, como le pasa a muchas empresas, es un área donde hay mucha Mucha rotación, rotación, mucha. mucha. Bueno, y desde hace 2, 3 años que la rotación bajó terriblemente. Lo que hicimos básicamente fue, bueno, tratar de tener sueldos acordes, que bueno, en tecnología eso estás más forzado a hacerlo que en otros puestos, pero más que nada estar cerca de ellos. O sea, yo principalmente me involucré mucho y empecé a participar y a involucrarme en las necesidades que había del sector, cambios, transformaciones, y eso a ellos es como que le generó un propósito, más Qué allá bueno, del sueldo. Y a la hora de comparar con otros lugares, ese propósito, bueno, le dio como positivo para quedarse, ¿no? qué Balanceó a su bueno. favor. Qué bueno, qué bueno. Cada vez que te entrevisto me sorprendes con alguna anécdota así.
Bueno, vamos con el premio, que acá lo estoy recibiendo, el premio al día de hoy de Sushi Club. La pregunta no es menor, está muy buena. Le voy a dar un minutito de reloj a cada uno para que la responda. Los tres de lugares distintos, esto me parece que puede ser muy rico para nuestra audiencia. Y la pregunta dice así, pregunta Jorge de Mendoza, dice, mi empresa está en crisis, no puedo importar, nadie quiere trabajar y el sindicato me pone un bonito todos los meses. Ah, se lo ve que está un poquito hinchado el hombre, ¿no? Dice, ¿creen que esto va a cambiar? ¿Aguanto? Me parece una pregunta súper genuina, ¿no? De un empresario argentino que, bueno, vaya a ser los empresarios, los empleados que tiene, pero se ve un empresario mendocino que le está pasando esto, se siente que lo están ahorcando, ¿no? Por lo menos es lo que parece acá en este WhatsApp que manda. Empezamos, Claudio. ¿Crees que esto va a cambiar? ¿Crees que vale la pena aguantar? ¿O como están haciendo muchos empresarios ya desde hace algunos años, es mejor hacer las valijas e irse? Bueno, yo creo que no funciona si no nos comprometemos. Suba Patricia, suba Sergio, suba el gobierno, quien suba. Si el pueblo no se compromete con el candidato que suba, no funciona. Que se vaya, que arme las valijas y se vaya ahora. Si el pueblo se compromete, creo que podría funcionar. Y si me preguntás rápido, es con Patricia Bullrich. Bien, bien, bien. O sea, hay que dejar de estar esperando, sería la respuesta, y actuar, ¿no? Y ver desde dónde uno puede ayudar. Me encantó, muy interesante. Martín, ¿aguanta? ¿Se queda? ¿Va a cambiar esto? Como Yo creo empresario y como ex que político. la historia argentina se resume a él que es de Mendoza, va a entender rápidamente lo que le digo. Cuando San Martín estaba embarcando en Chile para ir a liberar el Perú, había 5 gobernadores en la provincia de Buenos Aires. Esa es nuestra historia. Nuestra historia está diseñada por ciclos. Creo que él, mejor que nadie, entiende lo que es administrar los ciclos en la economía dependiendo de la voluntad que tenga para dedicarle al negocio en el que está. Bien, y con eso tenemos que convivir. qué bien. Va a venir un tiempo mejor, entonces, en algún momento. Va a venir un En tiempo algún mejor. momento va a haber, así como se abre la economía y se cierra, va a haber ciclos favorables y ciclos desfavorables, ¿sí? Y dependiendo de la voluntad que él tenga y de la dedicación que haya, es lo que puede llegar a ser. Obviamente que yo creo que eso es independiente de las respuestas que la política a veces puede dar o puede no dar, porque es así, digamos, ¿no? Bien, Pero no esperemos sí que la creo política resuelva. Sería. Exactamente, depende de la voluntad de él. Bien, bien, y preparémonos para aprovechar cuando el ciclo sea positivo, ¿no? También nos pasa un montón de veces que se viene un ciclo positivo y los empresarios no están ni mínimamente preparados. Muy interesante, Martín, muchas gracias, muy interesante. Iván, cerrás vos esta respuesta para Jorge de Mendoza. ¿Cuál es tu idea? ¿Aguantamos? ¿Seguimos? ¿Va a cambiar esto? Bueno, yo opino como habla Martín, ¿no? Esto de, creo mucho en resignificarse y en reconvertirse. Creo que los cambios parten de uno mismo, de ahí para afuera y no de afuera para adentro. Entonces, desde ese lugar yo creo que él tiene que tener o trabajar en la lectura del país, que eso creo que todos los tenemos bastante desarrollados, saber leer el país, para dónde va, qué pasa y qué no, por todos los ciclos justamente que se vienen dando, pero a partir de esa buena lectura o esa profundización de esa lectura, poder, resignificarse y readaptarse. En estos 50 años nosotros hicimos eso, nos tuvimos que adaptar todo el tiempo lo que fuimos haciendo, pero siempre adelantándose, para no llegar tarde. Y desde nuestro lugar lo que hicimos fue invertir, no al revés. Bien, clarísimo. Hay que reinventarse para poder sobrevivir en este país, ¿no? También eso tiene unas grandes enseñanzas. Bueno, estuvimos con Claudio Cufré, Martín Moyano, Iván Yusterov. Un placer enorme haberlos tenido a los tres en el programa. Ojalá el programa durara 3 o 4 horas, le hubiera seguido haciendo preguntas durante todo el día. Ha sido muy rico. Muchísimas gracias, y a toda la audiencia, muy pero muy buena semana. Muchas gracias a los tres realmente por estar. Dale, muchas gracias. Chao, chicos, gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Dale.